Hola, saludos cordiales para todos, tengan muy buenos días, bienvenidos a la noticia en la comunidad. Hoy estamos miércoles 17 de mayo y todo gira al tema político y a propósito de la muerte cruzada, así lo dijo, lo dictaminó el presidente de la República basado en la Constitución el día de hoy en cadena nacional. Buenos días, Roselena. ¿Cómo estás, mi querido José Luis Rodolfo, amigos televidentes? Así es, una importante decisión del primer mandatario, donde definitivamente él, a través del decreto ejecutivo 741, da paso a esta muerte cruzada como una salida constitucional a la grave crisis política que vive el país y a la conmoción interna. Rodolfo, buenos días. Hola con todos. Aquí en Guayaquil caen 4 gotas o 40 gotas. Todo el mundo baja la velocidad a entre 8 y 12 kilómetros por hora. Y sin embargo, los semáforos en rojo se los pasan a toda velocidad cuando no llueve, a toda velocidad. Señores, peor es pasarse un semáforo en rojo que manejar a 20 kilómetros o a 30 cuando está lloviendo. A ver, el presidente de la República, usando la facultad que le confiere el artículo 148 de la Constitución Política de la República del Ecuador, que dice, más o menos textualmente, que el presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional, porque en ninguna parte de la Constitución habla de muerte cruzada. Esa es una expresión coloquial. Lo que la Constitución faculta al presidente es a disolver la Asamblea cuando a su juicio haya uno o todos los causales. Primer causal, cuando la Asamblea se arrogase funciones que no le competen. En ese único caso, necesita obligatoriamente dictamen favorable de la Corte Constitucional. Bueno. Segundo caso, por obstaculizar el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, el plan de gobierno. Tercer caso, por grave comisión política. Ya, ahí está. Solo en el primero necesita permiso de la Corte. En los otros dos no necesita. Bueno, tenemos imágenes. Tenemos en este momento las imágenes en vivo y en directo en los exteriores de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el movimiento? No se está permitiendo el ingreso del personal y en todo caso, pues ahí van a dar declaraciones. Está nuestra compañera allá en vivo y en directo desde Quito para darnos cuál es el panorama a esta hora. Bueno, recordemos, amigos televidentes, que el presidente Guillermo Lasso anunció la disolución de la Asamblea Nacional a través de cadena, firmándose pues de esta manera. Él dijo pues que era una decisión democrática para devolver al pueblo el poder de decidir. El presidente, durante su comparecencia en la Asamblea por el juicio político en su contra, pues ustedes saben todo lo que se dijo ayer. A ver, me están diciendo en este momento que le vamos a dar paso a nuestra compañera que se encuentra allí, a ver si escuchamos algo y luego seguimos comentando. Bueno, este es el panorama en los exteriores de la Asamblea Nacional, que está acordonada por la Policía Nacional para impedir que los legisladores ingresen. Hay un ambiente de incertidumbre, nadie está autorizado a ingresar. Nuestro compañero Fausto... El comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, se encuentra en ese lugar precisamente para dar declaraciones a la prensa. En breve vamos a tener esa información aquí en vivo y en directo. Vemos el ambiente, lo que está ocurriendo, lo que está pasando. No se deja ingresar a nadie a la Asamblea Nacional y también lo que sabemos es que ha habido protestas también en otras partes de Quito, como en la avenida Atahualpa. Gente quemando llantas ante esta nueva decisión. Pero en todo caso, en breve vamos a tener ahí pues la versión oficial por parte del comandante general de la policía y también pues vemos que están elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que han llegado a los exteriores de la Asamblea Nacional. Sí, nadie puede ingresar absolutamente, tal como tú lo dices en este momento. Una y corrección. los exasambleístas... Exactamente, no son asambleístas ya. Son los exasambleístas, ciudadanos como nosotros ahora en este momento, sí, tal cual. Igual que usted y yo, oiga, igual que ella, había venido de rojo. Lady Rey, vamos a escuchar lo que sucede en este momento, ¡vamos! Adriana Rojas. Año y medio a 2 años serían el tiempo en el que gobiernen las nuevas autoridades. El decreto también establece que se hará el anuncio al Consejo Nacional Electoral para
quien es el encargado precisamente de llamar a las elecciones. Este anuncio al Consejo Nacional Electoral sería en un lapso de 7 días. Después de ello, 90 días para que se puedan llamar a las elecciones, y ya será el Consejo Nacional Electoral quien explique cómo va a ser este nuevo proceso de elecciones luego de esta firma de este decreto 741, un decreto que es prácticamente histórico en el país. Es una herramienta constitucional que por primera vez se aplica porque se estableció en la Constitución del 2008 y es la primera vez que se hace uso de esta herramienta completamente constitucional que faculta al primer mandatario poder disolver la asamblea, y según lo que ha mencionado en el decreto, por conmoción interna y crisis política. De esta forma, nosotros estamos aquí esperando las declaraciones por parte de la Policía Nacional, quien ha dicho que hará sus declaraciones en torno a la situación que vive y atraviesa el país. Ahí vemos al comandante general Fausto Salinas, el comandante general de la Policía Nacional. Solo declaraciones y sin preguntas, es lo que menciona el comandante general. Vamos a escuchar sus declaraciones en estos momentos. Él está acompañado por toda la cúpula policial aquí en uno de los patios principales de la Asamblea Nacional. Se ha dejado ingresar únicamente a los medios de comunicación y a ningún otro personal que trabaja dentro de este establecimiento. Vamos a escuchar sus declaraciones. Buenos días a todos los medios de comunicación. El decreto 741 ha sido emitido por el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, con base en el artículo 148, en el cual ya se ha establecido la disolución de la Asamblea Nacional. Al darse esa disposición, los asambleístas quedan en calidad de ex asambleístas y no pueden ingresar al edificio. Por lo tanto, la seguridad estará resguardada por la Policía Nacional en este edificio y en otros edificios en los cuales también funcionaban algunas oficinas de la legislatura. Está clara las disposiciones, se va a dar las facilidades para que los asambleístas puedan retirar sus pertenencias a través de algún delegado o algún asesor, y se mantendrá la seguridad a nivel nacional y también en el recinto legislativo. El pronunciamiento que ha hecho esta mañana las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido muy claro de respaldar la Constitución, lo que está establecido en la ley. Nosotros esperamos que esta decisión sea tomada con madurez democrática. Están los parámetros establecidos, un llamamiento a elecciones y también los periodos en los que se debe ejecutar, y con ello yo creo que el mejor camino es la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos. Esperamos que no existan protestas de ningún tipo. De todas maneras, quien afecte la ley o quien trate de generar caos o violencia tendrá que ser sometido a la justicia. No tenemos ningún alerta al momento a nivel nacional de ningún evento que se pueda presentar, y la policía se mantendrá en la parte interior de la asamblea y en la parte exterior se encuentran las Fuerzas Armadas. Por el momento eso es lo que puedo manifestarles, posteriormente daremos más información. Muchas gracias. Comandante, ustedes han tomado desde qué hora esta medida. Estamos en vivo con esa. Bueno, tenemos la aplicación del dispositivo desde horas de la mañana, ejecutado específicamente a las 7 de la mañana ya con la amplitud, y bueno, estamos sin novedad, está todo tranquilo, no había nadie al interior, por lo tanto no fue nadie desalojado, simplemente se cerró el acceso a las personas y se ha dejado pasar algunas personas del ámbito administrativo que tienen alguna tarea crítica que cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las declaraciones del comandante general Fausto Salinas, quien no ha permitido más preguntas por parte de los medios de prensa. Ha indicado, ha ratificado a los asambleístas que ahora se tienen ya catalogados como ex asambleístas. Ha dicho que sigue el resguardo policial a nivel nacional, no existe ningún inconveniente, ningún problema, y ahí podemos observar que ya se está dirigiendo también al resto de los miembros de la cúpula militar, con quienes coordinan todo el dispositivo de seguridad. Ha indicado que no se permitirá el ingreso de los asambleístas, más bien se dará las facilidades para que sus asesores, el personal que laboraba con los
ex legisladores puedan ingresar a sacar cualquier tipo de pertenencia que tengan dentro del Palacio Legislativo, más así los asambleístas o exasambleístas, como ya ha mencionado el comandante general, no podrán ingresar. Está completamente restringido el ingreso de los exasambleístas hasta la Asamblea Nacional y de igual forma a cualquier institución pública que tengan el intento de ingresar. Esta es la situación que se vive aquí en la Asamblea Nacional, también en los exteriores, por el lado de la Contraloría, también existe un fuerte piquete de policías y ya en estos momentos también van a desalojar a los medios de comunicación que nos han permitido ingresar para conocer mayores detalles de lo que ha... Muy bien, ahí estábamos escuchando a nuestra compañera en la capital de la República, precisamente el ambiente que se vive en los exteriores de la Asamblea Nacional. Ya lo ha dicho el comandante general de la policía, que no se permite el acceso a nadie, a los funcionarios. Definitivamente desde las 10 de la mañana no había nadie adentro, entonces no hubo necesidad de desalojar a nadie, simplemente se cerraron las puertas para que no ingresen los ahora ex asambleístas, aunque dice que unas cuantas personas del área administrativa sí han tenido que ingresar para sacar algo que han tenido que hacer, que ha estado pendiente, pero en todo caso en este momento ya no se permite el acceso absolutamente a nadie luego de la disposición presidencial. A ver, yo tenía entendido que nos íbamos con la cadena nacional del presidente Lazo. Sí. ¿O cambiamos? Vamos con eso. Doctor Arevalo. Bueno, vamos entonces, porque a través de una cadena nacional el presidente Guillermo Lasso anunció lo que coloquialmente habíamos manifestado, la muerte cruzada. A partir de hoy, miércoles 17 de mayo, la Asamblea queda disuelta en un plazo máximo de 7 días. El CNE convocará a elecciones para elegir a las nuevas autoridades. Veamos. He decidido aplicar el artículo... El anuncio lo realizó esta mañana durante una cadena nacional. Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución del país y disolvió al Poder Legislativo. Por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Asimismo, Lasso indicó que solicitó al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales. Estas nuevas autoridades deberán completar lo que queda del periodo de gobierno. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Cabe indicar que a partir de hoy, miércoles 17 de mayo, el presidente gobernará a partir de decretos leyes, siempre y cuando tenga el dictamen favorable de la Corte Constitucional. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. Como dato importante, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones presidenciales y legislativas en un plazo menor a 90 días, contados desde hoy. Informó Eric Zambrano. Bien, y minutos después del anuncio del presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional, porque así se llama, disolución de la Asamblea Nacional, artículo 148 de la Constitución Política de la República. Ahí no se menciona ninguna palabra que diga muerte cruzada. Disolución de la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional anunciaron que mantendrán el respeto irrestricto a la Constitución y el ordenamiento jurídico del Estado. Además, garantizaron la continuidad permanente de su ejercicio de vigilancia y protección a la ciudadanía, como es normal. Si aquí, señores,
No ha pasado nada raro. El presidente ha hecho uso de una facultad constitucional. Así que el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas de respetar la Constitución tiene toda la lógica del mundo. Veamos, por favor. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Bien, más adelante tendremos información in situ desde las afueras de la Asamblea Nacional también, y más adelante también estaremos hablando del tema con algunos profesionales que nos van a informar referente a esto que se ha hecho mediático acá en el Ecuador. Vamos a cambiar de tema para hablarles que sujetos armados asesinaron a una pareja que caminaba por la avenida principal de Daule, provincia del Guayas. Según el padre del occiso, no tenían enemigos ni amenazas. La policía investiga este doble crimen. Veamos. Los mataron antes de la medianoche, a pocas cuadras de su casa, en el sector La Yolita, zona periférica de Daule. Según la policía, varios sujetos llegaron a disparar a ultranza. Chaguay Caicedo Gabriel René, de 29 años de edad, y Giselle Brigitte Navarrete, de 24 años de edad, encontrando en el lugar aproximadamente 4 indicios balísticos. Mientras atendían las cosas del velorio, el padre del occiso dijo que no tenía enemigos ni amenazas de nadie. La verdad que no sé, solamente sé que me encontré con ellos que estaban muertos. Nada más, pues esto, 2, un niño de 5 años y una mujercita de 8. Sin embargo, la policía informó que hace varios meses ya había enfrentado una emboscada que no logró su cometido. Había tenido ya un atentado a su vida anteriormente, razón por la cual en las primeras indagaciones sería por disputa de territorio de microtráfico. En la mitad, habitantes de este cantón agrícola temen por sus vidas. No saben en qué momento les cambiaron el clima. Por miedo, temor. Así es. No, tranquilo. Uno salía a cualquier hora y entraba a cualquier hora de la madrugada y no salía nada. Pues en lo que va del año ya se han cometido 40 asesinatos. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. 8 de la mañana con 21 minutos y un grupo de comerciantes detuvo a 3 mujeres y un hombre acusados de robar varios locales en Puyo, provincia de Pastaza. Según los denunciantes, los presuntos delincuentes incluso utilizaban a una niña para cometer los delitos. Los sospechosos fueron entregados a la Policía Nacional. 3 mujeres y un hombre involucrados en el robo perpetrado en varios locales comerciales de Puyo, hechos que quedaron registrados en sus cámaras de seguridad, fueron detenidos por sus propietarios y entregados a la policía. Su forma de actuar era repetitiva. Ingresaban a los locales seleccionados portando anchos bolsos en los que guardaban el producto del robo que tomaban de las perchas, siempre asegurándose de que no eran observados por los vendedores. Y aprovechando siempre el descuido, pues se van llevando muchísimas cosas de estos centros comerciales. En algunas ocasiones utilizaron a una menor de edad que, como se observa en este video, era la encargada de abrir las cajas de dinero mientras las mujeres distraían a los vendedores y, una vez con lo robado en mano, salir en precipitada carrera. Para no ser identificada por las cámaras, cubría su cabeza. En varias ocasiones, el mando policial habla de la migración permanente del delito y este es un caso que pone en evidencia esa tesis.
Los implicados son de la provincia de Tungurahua y se movilizaban a bordo de un carro tipo taxi que pertenecería a una operadora del cantón Pelileo. Frente a la llegada de personas que vienen a delinquir en esta provincia, según el mando policial, es importante fortalecer los operativos de control, mientras que los comerciantes establecer medidas de seguridad y vigilancia más rigurosas para evitar ser víctimas de sus actos. Los militares reforzar lo que es los operativos de intersección para poder contrarrestar este tipo de delitos. Varias evidencias fueron incautadas durante su aprehensión, informó Edwin Fernández. Amigos televidentes, un intento de robo en un cajero automático. Los detalles lo tiene enseguida nuestro compañero Jorge Salazar, que está en el punto. Buenos días. Buenos días, Roselena, además compañeros y amigos. Efectivamente, estoy ubicado en las calles Eloy Alfaro y Gómez Rendón en el centro de Guayaquil. En este sitio, aproximadamente a las 3 de la mañana de hoy, al menos 4 delincuentes a bordo de un automóvil intentaron sustraerse el dinero en efectivo de un cajero automático situado en esta esquina. De acuerdo a las primeras investigaciones, los antisociales, luego de forzar las seguridades de esta puerta de fierro, ingresaron y empezaron a manipular el artefacto por la parte de atrás, haciendo uso pues de equipos de soldadura autógena. Ingresaron hasta este pequeño cuarto, un tanque de oxígeno, una batería, cables y demás objetos para de esta forma burlar las seguridades del cajero y robar el dinero. Mientras hacían esto, uno de los campaneros que estaban en la parte exterior se percata de la presencia de un patrullero de la Policía Nacional que realizaba un patrullaje de control rutinario. Ellos huyen del sitio a bordo de este vehículo, dejando abandonados estos objetos con los que estaban manipulando el cajero. Llega la policía y ya no encuentra a los responsables, solo estos equipos que ya he mencionado. Afortunadamente, a diferencia de otros casos, en esta ocasión no lograron llevarse el dinero en efectivo. Importante indicar que a inicios de año fueron al menos 6 los cajeros donde los delincuentes sí se robaron el dinero en efectivo, pero en esta ocasión no lograron hacerlo gracias pues a la presencia de los policías que se acercaban hasta este lugar a bordo de un patrullero. Ya los uniformados cuentan con imágenes, con videos de este robo y están trabajando y a través de un operativo de captura para tratar de dar con los responsables de este intento de robo en un cajero automático. Ese reporte, queridos compañeros, más adelante con más información. Buenos días. Buenos días, Jorge, gracias por tu información y rápidamente seguimos con más notas. Les contamos que 2 pasajeras del sistema de transporte masivo Metrovía fueron víctimas de robo cuando el mismo sujeto que merodeaba por 2 estaciones del centro de la ciudad de Guayaquil les arranchó sus celulares. El sujeto fue detenido. ¿Saldrá? Es la pregunta. Veamos. Este sujeto fue detenido en delito flagrante minutos después de haber actuado en 2 robos a pasajeros de la Metrovía. Me pasó en la parada de la Metrovía, en toda la parada de la 9 de octubre. El señor se hizo pasar como pasajero y a lo que para la Metrovía y abre las puertas, el señor no ingresa a la Metrovía. Introduce la mitad de su cuerpo por la ventana y me arrancha el teléfono y sale corriendo. Luego asaltó a una joven en otra estación. Yo estaba en la parada de la Metrovía del Mercado Central, estaba yo sentada dentro de la unidad y el tipo se abalanza por la ventana y me arrancha el celular. La policía lo capturó con las evidencias, los celulares que se había robado. Una persecución ininterrumpida al ciudadano y se lo pudo localizar en las calles Sucre y Lorenzo de Garaycoa. Entonces ahí se pudo obtener la recuperación de los teléfonos celulares de las 2 personas perjudicadas. El aprehendido registra antecedentes delictivos. En el año 2017 por asociación ilícita. Por la vestimenta que yo le reconocía al ladrón cuando ya comunicaron que lo habían agarrado porque había robado a otra persona, cosa que robó creo que ni en 5 minutos, no sé cómo llegó a otra estación tan lejos. Y este tipo a mí me viene a decir, cállate, no digas nada, yo te doy plata para que no pongas la denuncia. Pero él se dedica específicamente a eso, ya es reincidente, porque le estuve escuchando al policía que decía que es reincidente. Ya es fijo esos puntos que tiene de estaciones de ir a robar, a arranchar celulares cuando la Metrovía hace estación.
Ante lo ocurrido en 2 estaciones del sistema de transporte masivo, buscamos la versión oficial de la Fundación Metrovía, pero nos indicaron que se están posesionando las nuevas autoridades y que en los próximos días darán información oficial. Informó Roselena Vasconés. Nos vamos en vivo a la Presidencia de la República, ahí se encuentra Priscila Cadena. Vamos. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, 8 de la mañana, 34 minutos. Les saludamos desde el centro histórico de la ciudad, en el Palacio de Carondelet, donde a esta hora de la mañana no se registra mayor movimiento, hay poca presencia de uniformados en el ingreso peatonal. Como vemos en las imágenes, se encuentran ya los medios de comunicación a la expectativa de lo que será, pues, al parecer, esta reunión de gabinete que tendrá el presidente de la República con varios ministros de Estado. Hemos evidenciado cómo de a poco han llegado, pues, algunas autoridades, incluso hasta esta sede, acá en el centro de la ciudad. El ex asambleísta Juan Fernando Flores, quien estaba a cargo de la bancada oficialista, también llegó sin dar mayor declaraciones. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, también llegó por la parte lateral, ingresó por un vehículo del gobierno. Como vemos en las imágenes, pues a esta hora de la mañana se registra poco movimiento en el centro de la ciudad capital. Cabe destacar que desde el día de ayer inició este juicio político, pues el día de ayer también el presidente de la República tuvo su tiempo para defenderse y pues hoy amanecimos con esta noticia que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo por esta muerte cruzada. El presidente firmó el decreto 741 con el cual pues se disuelve la Asamblea Nacional y posteriormente pues ya se convocarán a elecciones. En esta mañana también hay bastante movimiento en la sede también del Consejo Nacional Electoral, porque la convocatoria pues sería inmediata a las elecciones, 7 días y posteriormente 90 días para este proceso electoral. Estas son las imágenes del centro de la ciudad. Recordarles que no hay cierres viales, pues el transporte público está operando con total normalidad, pues en el centro histórico de la ciudad hay poca presencia militar y también policial. Sin embargo, pues hay la expectativa de lo que será esta reunión acá precisamente en el Palacio de Carondelet. Por el momento, como vemos en las imágenes, siguen llegando los colegas, medios de comunicación, porque el día de hoy pues el presidente tomará también algunas acciones y decisiones. Con esta información pues yo me despido desde la capital y vamos a un corte comercial. Muy buenos días. Para ustedes, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en alerta amarilla a 17 provincias del país ante la posible llegada del fenómeno del Niño a partir del segundo semestre de este año, o sea, el próximo mes. De su historia, Ecuador ha vivido varios fenómenos del Niño, por lo que su población conoce bien los graves estragos que provoca. Por ello, el solo anuncio del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada sobre la posibilidad de un 80% de su llegada causa preocupación. Como primera medida, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en estado de alerta amarilla a 17 provincias: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y las Islas Galápagos. Inocar resalta que este fenómeno del Niño que se aproxima sería bastante fuerte y estaría en Ecuador desde diciembre de este año hasta mayo del próximo. El evento del Niño del 97-98 fue uno de los más fuertes que tuvimos. Este invierno, que fue fuerte, tuvimos lluvias sobre lo normal, entre un 30 y 40% sobre lo normal. Pero las lluvias no llegan al 50% de lo que fue un evento del 97-98. Uno de los objetivos de este anuncio es que se desarrollen acciones preparatorias para fortalecer la capacidad de respuesta. Los gobiernos autónomos descentralizados son los que tienen en una primera instancia la reacción y son los que conocen más los temas de vulnerabilidad en territorio, ¿no? Para que vayan conformando su comité de gestión de riesgos. Pero en la mayoría de los casos no existen los recursos económicos suficientes en los GATS. Siempre a la espera de la asignación del gobierno central, hemos tenido atraso a inicios del 2023 hasta la presente fecha. Estamos a la espera del mes de mayo, que todavía no llega, para poder tener el presupuesto necesario. Informó Maite Morán.
Bien, y les confirmo la duda. Totalmente confirmado, ya me lo confirmó la grúa personalmente, que ella le ha dado la orden para que hoy día venga con el vestido rojo. ¿Sabe qué? Nunca pensé que iba a felicitar a la grúa en mi vida, para que vean. ¡Qué horror! Bueno, vamos con la noticia. Un herido tras el amotinamiento registrado en la cárcel de Riobamba durante la tarde y noche del martes. ¿El martes no fue ayer? Vaya, de ayer. Además de aquello, los PPL retuvieron a un agente penitenciario. Esto mientras la policía y fiscalía intentaron realizar un operativo. Veamos. Eran las 6 de la tarde cuando los PPLs a pedradas recibieron a policías y fiscalía, cuando intentaron realizar un operativo dentro del Centro de Rehabilitación Social de Riobamba. Tuvieron que salir corriendo y ponerse a buen recaudo. PPLs rompen la seguridad de una puerta del centro penitenciario y salen hacia la parte del patio donde que intentan o lanzaron piedras a los servidores policiales y a los funcionarios de la fiscalía. Al parecer, en medio del amotinamiento, según informó la policía, un agente penitenciario habría resultado herido. Salió un guardia a recibir los primeros auxilios en el hospital docente de la ciudad de Riobamba. Ya caída la noche, personal del GOE y militares sitiaron las inmediaciones del centro carcelario. Contaron que otro agente estaba en calidad de rehén con tacos de dinamita en su cuerpo. Los PPLs detienen a un SP en calidad de aprendido y supuestamente con unos tacos de dinamita. Por favor. En medio de nuestra cobertura, los agentes penitenciarios arremetieron contra la prensa. ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Por qué tiene que golpearnos así? Retírense, por favor. ¿Por qué tiene que golpearnos así? ¿Usted por qué tiene que golpearnos así? ¿Qué le pasa? Vamos a demandar. No querían que cubramos la noticia. Mientras tanto, familiares de los PPLs se quejaban de la situación dentro del centro carcelario. Ustedes están aquí y mejor salen los señores guías por poco y los pegan. O sea, tampoco esa no es la manera. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué se ponen así? Bueno, por eso yo vengo desesperado y quiero saber cómo se encuentra. Él está en planta alta. Por otro lado, los privados de la libertad dieron su versión. Por favor, los señores policías, tiene mi parero a que me ropa al señor inspector. En fin, los uniformados no pudieron ingresar hasta el Centro de Rehabilitación Social. Esperan que pronto vuelva la calma tras las negociaciones. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Es increíble, hasta que vuelvan las negociaciones, con tacos de dinamita, le entran a piedra. ¿Qué hubiese pasado en otro país, en otro lugar, en un amotinamiento en una cárcel? Es terrible. Es terrible. Imagínate tú. En el Perú. Qué bárbaro. ¿Por qué cree que no se amotina? Claro. Porque ahí reaccionan de otra forma por las Fuerzas Armadas y la policía. Pero compañeros, con un taco de dinamita, esperando negociar con esta gente. Así es. Estos PPL que me dijo con esta gente. Digo, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué es esto de aquí lo que pasa? Ya no sé si causa hilaridad, impotencia, tristeza, dolor, yo no sé. Ya que mismo decir. Ponga la batidora, la licuadora. La licuadora y la mezcla. Todo lo que dijo es eso. ¿Cómo va? No, que en teoría la situación ya estaba controlada en las cárceles del país, entre comillas. Ya. O sea, eso es algo que no termina nunca. Lamentablemente esa es nuestra realidad. No solo ha pasado en la penitenciaría del litoral, pasa en las cárceles del país. Y no hay alguien que diga hasta aquí va a ocurrir esto. O sea, porque han hecho también traslados de los presos, pero igual sigue la situación crítica en las cárceles. Pero que tienes que negociar. Nada. ¿Qué rayos tienes que negociar? ¿Ah? No, es que si tú permites que te tomen un rehén y les pongan tacos de dinamita, tienes que negociar que lo suelten, porque si no lo vuelan. Qué bárbaro. Porque, perdón, con el grado de impunidad y de impunidad que hay en el Ecuador, a mí ni me extrañaría que un día lo vuelen a un rehén con dinamita. Con rehenes, hermano, dentro de una cárcel. No es posible, esto no es posible. Realmente no es posible. En cualquier estado civilizado yo hubiera ingresado a las fuerzas especiales y hubieran acabado con todo el que estaba jodiendo. Pero aquí no. Ay, por cuidado, la hermanita llora y
reclama los derechos humanos. Los derechos humanos. Bueno, vamos a seguir con más. Atención, una peligrosa organización narcodelictiva fue desarticulada en el noroeste de Guayaquil. Durante la redada se ejecutaron varios allanamientos y cayó preso uno de los cabecillas. ¿Saldrá de nuevo? Tras varios meses de trabajos de inteligencia por parte de la Unidad de Investigación Antidelincuencial, se logró desarticular una peligrosa organización criminal que sería la responsable de muertes violentas, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, atentados con uso de explosivos y otros delitos perpetrados en los últimos meses. Durante la redada policial, con respaldo de efectivos del GOE, GIRI, HUMO, El GON y otras unidades más, los agentes de la UIAD, en coordinación con la Fiscalía, allanaron más de 10 viviendas, igual número de boletas de captura, en contra de los integrantes de esta estructura. Al menos 6 personas fueron capturadas en los inmuebles intervenidos, informó Jorge Salazar. Tenemos más información para ustedes, amigos televidentes. Un ciudadano oriundo de Manta fue asesinado con más de 10 disparos en Urdesa Central, en Guayaquil. La Policía Nacional investiga este hecho violento que se registró en el estacionamiento de un hotel en un carro en el que supuestamente se movilizaba la víctima. Encontraron ahí una fuerte suma de dinero. Es un sector muy tranquilo, donde de repente escucharon las detonaciones de armas de fuego. 2 ráfagas de unos 8 tiros, 8, de nuevo. Es el barrio de las calles Dátiles y Carlos Cueva Tamariz, en Urdesa Central, en Guayaquil, donde vieron correr a 2 hombres. Uno portaba una pistola y otro algo que parecía un fusil, y se subieron inmediatamente a un automóvil que estaba a pocos metros. Ellos habían asesinado a un ciudadano. Recibe 11 impactos de un calibre 9 milímetros y 5.27 por 28, que es un calibre nuevo. Este tipo de calibre, para que tengan una idea, es el cartucho del fusil 5.56, pero reducido para pistola. El crimen ocurrió en un hotel, específicamente en el área donde los huéspedes guardan los carros. Los sicarios lo sorprendieron cuando estaba de espalda hacia la calle. Él había llegado ese lunes con varias personas desde la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Y el día de hoy ya tenía previsto retirarse del lugar. Elementos de medicina legal se encargaron de hacer el levantamiento del cadáver. Por otro lado, en el exterior del establecimiento, uniformados de criminalística inspeccionaron un automóvil con características de blindaje sin placas, en el que se habría movilizado la víctima. En la parte posterior encontraron una maleta con aproximadamente $80,000. Un ciudadano de 34 años de edad fue ex agente de la Agencia de Tránsito Municipal de la ciudad de Manta. Mientras que por aquí se verifican los videos de varias cámaras de locales comerciales que aportarían con detalles y características de los asesinos. El occiso no registraba antecedentes penales, informó Charlie Pisa. Y nos vamos así a la presidencia de la República. Ahí está Priscila Cadena nuevamente. Priscila, adelante. Buenos días. Este decreto que ha enviado el presidente de la República... Gracias, Rodolfo, amigos. Buenos días. 8 de la mañana, 58 minutos. Continuamos en el Palacio de Carondelet y siguen llegando varios ministros justamente pues a esta sesión de gabinete que se va a mantener el día de hoy en esta jornada. Ahorita ya está aquí el ministro de Inclusión Social. Muy buenos días. Lamentablemente se vio en la Asamblea Nacional un juicio político espurio, por llamarlo así, penosamente, lamentablemente, y esto lamentablemente ha generado que el presidente tome una decisión, pero siempre enmarcado en lo que significa el trabajo dentro de la presidencia de la República y enfocado en trabajar por el Ecuador. Los beneficiarios finales de esta decisión constitucional es el pueblo ecuatoriano. Estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos cuáles serán esos primeros decretos ya que tienen ustedes. Bueno, el ministro va a indicar un poco cuáles van a ser estos decretos en torno a esta reunión. En este momento avanzando a una reunión de gabinete convocado por el presidente de la República para que efectivamente se tomen todas las acciones necesarias que permitan normar en el marco de esta nueva convivencia democrática del país
cualquiera de las acciones en cada una de las carteras de Estado. La primera disposición que hemos recibido del presidente es trabajar con más fuerza, duplicar, triplicar las actividades en el marco de cada una de las competencias ministeriales. Ministro, en su rama, en lo que es el Ministerio de Inclusión Social, ¿cuáles podrían ser las mejores? Bueno, mire usted que nosotros hemos avanzado en la política social como la prioritaria del gobierno nacional. Recuerde que para disminuir la desnutrición crónica infantil transversaliza a no menos de 17 instituciones. La fundamental dentro de este campo está salud, desnutrición crónica infantil y nuestro ministerio. Y esto permitirá efectivamente de que se amplíe, por ejemplo, la ley de primera infancia, que también como otras leyes, aquella asamblea que ya lamentablemente ha fenecido y que tiene que irse a su casa, y que muchos de sus asambleístas no volverán a ver la Asamblea Nacional, efectivamente tengamos que cumplir por el bienestar del Ecuador. Gracias, ministro. A esta hora de la mañana también llega el ministro del Interior, Juan Zapata. Ministro, muy buenos días. Estamos en vivo para Televisa. Bueno, primero, es una decisión absolutamente constitucional. El artículo 148 es una posibilidad que siempre el presidente lo dijo, y no olvidemos que no solamente es la disolución de la Asamblea, sino una convocatoria anticipada a elecciones que el CNE tendrá que tener hasta máximo 7 días. He conversado ya con la presidenta del CNE, nos ha pedido las garantías, las va a tener. Y lo que hemos hecho ahora en la Asamblea Nacional, obviamente es, primero, los funcionarios que son de carrera, que obviamente son de planta, ellos pueden ingresar sin ningún problema. Lo que sí estamos haciendo es que aquellos funcionarios de los ex asambleístas que son de su equipo de confianza puedan ingresar, retiren sus bienes, porque eso es absolutamente normal, y puedan salir. No hay ningún inconveniente a nivel nacional, no tenemos un solo reporte de inconvenientes en el país, y esperemos que así sigamos, ¿no? Dice la presidenta del CNE ha exigido garantías. ¿Cuáles son estas garantías? Bueno, es lógico, ante alguna posible manifestación que afortunadamente no hemos previsto en temas de inteligencia, dar alguna seguridad en las instalaciones, porque ellos seguridad lo tienen. En ese sentido nosotros estamos tranquilos, vuelvo a insistir, es una resolución y un decreto absolutamente democrático, y la Policía Nacional garantizamos la Constitución y la democracia, y mientras eso esté así, pues tenemos que defenderla como lo estamos haciendo, al igual que Fuerzas Armadas. ¿Prevé para las próximas horas movilizaciones también? No tenemos informes de inteligencia en ese sentido, pero el llamado a la ciudadanía es a que nos unamos. Yo creo que este es el momento de salir y solucionar los problemas del país. Hay que hacer una cruzada por el país, y hay que sobre todo salir es un tema que es constitucional, por lo tanto aquí no se ha afectado derechos, no existen restricción de derechos, hay que continuar, el país tiene que seguir produciendo y tenemos que seguir solucionando los problemas que a todos nos competen. Muchos de los mismos asambleístas estuvieron en esta misma línea, así que no considero que tenga que haber digamos reclamos ni protestas, porque se protesta cuando se rompe la Constitución. En este caso no se lo ha hecho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, han sido las palabras del ministro del Interior, Juan Zapata, quien hace su ingreso a esta hora de la mañana al Palacio de Carondelet. Lo que ha indicado es que, bueno, se existe y se mantiene este dispositivo de seguridad en el Palacio de Carondelet y en los exteriores de la Asamblea Nacional, pero también ha indicado que no existe pues alguna notificación de movilizaciones que se podrían realizar el día de hoy. Sin embargo, nosotros nos vamos a mantener en este punto, siguen llegando las autoridades. Hoy se va a ejecutar pues una reunión de gabinete acá en el Palacio de Carondelet con la presencia del presidente Guillermo Lasso. Con esta información seguimos con ustedes en estudios, 9 de la mañana con 2 minutos. Muchísimas gracias, compañera, y ratificarles a todos ustedes que al mediodía tendremos toda la información, la recopilación informativa de todos los sucesos y lo que generó el día de hoy a propósito de la muerte cruzada dictaminada por el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso. Muy bien, de inmediato vamos a estar con nuestra compañera también que se encuentra en la ciudad de Guayaquil para ver cuál es el pulso, cuál es la situación, lo que se vive en la Perla del Pacífico. Adrianita Peralta, muy buenos días y su reporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo para todos. Gracias por estar en sintonía de RTS a esta hora cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estoy transmitiendo desde el centro de Guayaquil para que ustedes puedan constatar cuál es el movimiento
después de lo que ha acontecido en el país, y ya lo publicó, lo mencionó el presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto a la disolución de la Asamblea Nacional. Y aquí hasta ahora el movimiento es completamente normal. Ustedes pueden apreciar allí las imágenes en vivo y en directo, y cabe recalcar, y es importante, y por eso nosotros hemos estado recorriendo diversos sectores, arterias de Guayaquil, y sí, las actividades se desarrollan en su total normalidad. De hecho, ya el ministro del Interior, Juan Zapata, ha dicho que esto no representa algún tipo de restricción a los derechos de la ciudadanía. Más bien, a través de un comunicado ya se ha pronunciado también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, quien aseguró que estarán firmes en su posición de proteger los derechos, libertades y garantías de los ecuatorianos. Y lo hizo también en presencia del comandante general de la policía, el general Salinas, luego de que se conociera que el presidente Guillermo Lasso ya invocó la muerte cruzada para disolver la Asamblea Nacional y por tanto se convoca elecciones anticipadas. Ahora, ¿esto por qué? Igual, ante cualquier eventualidad de pronto que se registre en manifestaciones, pues por eso hemos estado recorriendo, pero ya ha dicho la policía una vez más que ellos van a actuar e instaron las autoridades a mantener el respeto a la Constitución, a las leyes. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para seguir acorde a las normas. Indicaron las Fuerzas Armadas que están seguros que el país no aceptará algún intento de alterar el orden constitucional con violencia, y que si se da el caso actuarán con firmeza para proteger los derechos y las garantías. Repito, y esto es importante resaltar, que el ministro Juan Zapata señaló que a raíz de la disolución de la Asamblea, esto no se representa de ninguna manera, pues, una restricción de los derechos de los ciudadanos, sino que las actividades ustedes las pueden realizar normalmente, y es lo que está pasando en esta importante arteria de Guayaquil, la parte céntrica, cuando son las 9 de la mañana con 6 minutos. Las personas que se dirigen hacia distintos lugares, el tráfico de forma regular. No hay indicio de alguna protesta, de alguna manifestación o cualquier inconveniente. Asimismo, la policía de la zona 8, ya sabemos que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se mantiene alerta, están activos a través de sus distintas direcciones especializadas, tácticas, también el servicio preventivo. En fin, en resumen, queridos televidentes, pues que ustedes conozcan que al menos aquí en Guayaquil a esta hora no hay ningún inconveniente, no hay problemas, ni el inicio de alguna manifestación. De hecho, por allí estamos viendo también algunas patrullas policiales que están rondando, realizando su trabajo de manera cotidiana, de manera normal. También la división de los distritos, de igual manera, pues permanecen atentos, alerta, tanto Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, que ya han dado su pronunciamiento oficial para conocimiento de cada uno de los ecuatorianos. Estamos transmitiendo en vivo cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos. Y bueno, vamos a seguir recorriendo para que ustedes conozcan. Si es que se presenta alguna eventualidad, se las daremos a conocer, lo publicaremos y estaremos en contacto. Pero hasta ahora todo se realiza, todo se da de manera normal aquí en el centro de Guayaquil y en toda la ciudad, en toda la urbe porteña. Pues en cualquier momento podremos tener un enlace. Mientras tanto, continúan compañeros con más noticias. Adelante en estudios. Gracias, mi querida Adriana. Recordar a los amigos televidentes que hoy al mediodía a las 12 horas vamos a tener precisamente un informativo especial para dar a conocer todos los detalles sobre lo anunciado hoy por el presidente de la República de la disolución de la Asamblea Nacional, pues, y definitivamente esto va a ser a las 12 en punto, así que no se lo puede perder. Hasta tanto, les vamos a comentar que una turba enardecida capturó y amarró a 2 presuntos delincuentes, y en Quevedo, provincia de Los Ríos, fue que ocurrió esto. Los sospechosos están acusados de asaltar y disparar a un ciudadano. Golpeados, amarrados y a punto de ser incinerados por el enardecido populacho, terminaron 2 presuntos delincuentes que a primeras horas de la mañana de este martes asaltaron y le dispararon a un ciudadano en el sector Playa Grande de Quevedo, provincia de Los Ríos. Los vecinos, cansados de tantos robos, lograron detenerlos y darles una golpiza.
hasta que llegó la policía y pudo llevárselos. Minutos antes habían realizado un robo hacia una persona, producto de la cual resultó herida. La muchedumbre de ese momento procede a aprehender a los dos ciudadanos antes de mención, los mismos con antecedentes penales por tráfico de drogas y asociación ilícita. El hombre asaltado recibió sin piedad un disparo en el brazo, así que fue llevado hasta un hospital donde confirmaron que el proyectil entró y salió sin causar mayores daños. Los pillos rescatados también fueron atendidos y puestos a órdenes de las autoridades, y la motocicleta fue incendiada en un claro mensaje del pueblo contra la delincuencia. En Quevedo informó Martín Soto. Muy bien. Bueno, hay cosas que debemos aclarar. A ver, vamos a ver. Primero que nada, la palabra muerte, las dos palabras, o la frase muerte cruzada, no está en ninguna parte de la Constitución de la República. Lo que el presidente ha decretado hoy día es basado en el artículo 148 de la Constitución Política de la República del Ecuador, la disolución de la Asamblea Nacional por el tercer causal que permite dicho numeral. Ahora, coloquialmente, no sé quién fue el primero, alguien fue el primero que se le inventó que esto era una muerte cruzada, cuando aquí no se muere nadie. Lo que se han ido es a la casa, nada más. No sabemos a cuál casa, aquí el doctor Arevalo me dio un par de alternativas, pues no sé cuál de las será. Así que no se pierdan el noticiero de hoy a las 12 del día, un noticiero especial, especialísimo de RTS para informar el desarrollo de los acontecimientos, aunque aquí ya no hay mucho que hablar. El Consejo General y el Almirantes y la Policía del Comando Conjunto se pronunciaron a favor de la Constitución, esto no es a favor del Presidente de la República, sino de la Constitución. ¿Y qué es lo que se viene, no? ¿Qué es lo que se vendría para el país? Tiene que notificar al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar elecciones. Es correcto. Ojo, esas elecciones, la Constitución de la República, en el mismo artículo 148 y 149, dice claramente que son por el resto del periodo. Un año y medio. O sea, que quien gane el 24 de mayo del 2025 termina el presidente y la asamblea. Es correcto, no es que se adelantan las elecciones. No se adelantan las elecciones. Se completa el periodo. El periodo que es un año y medio. Para terminar el periodo. No se olviden, a las 12 del día lo tendrán todito ahí, asado, paqueteado. Lo que pasa en la Asamblea Nacional, en los exteriores, lo que dice la policía, todo el recuento de lo acontecido desde que hoy a las 7 en punto de la mañana el primer mandatario anunció esta disolución del Congreso y la figura que se llama muerte cruzada, como figura. Muy bien, mi querido Rodolfo. Mi querido Rodolfo. Salam aleikum. Buen tiempo y buena mar. Salam aleikum, aleikum salam. No me van a hacer que, miren, voy a desaparecer. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Se fue. Amigos televidentes, esta mañana el presidente de la República anunció la muerte cruzada, la disolución del Congreso Nacional para llamar a elecciones. Tenemos un informe completo. He decidido aplicar el artículo. El anuncio lo realizó esta mañana durante una cadena nacional. Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución del país y disolvió al Poder Legislativo. Por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Asimismo, Lasso indicó que solicitó al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales. Estas nuevas autoridades deberán completar lo que queda del periodo de gobierno. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Cabe indicar que a partir de hoy, miércoles 17 de mayo, el presidente gobernará a partir de decretos leyes, siempre y cuando tenga el dictamen favorable de la Corte Constitucional. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos
atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. Como dato importante, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones presidenciales y legislativas en un plazo menor a 90 días, contados desde hoy. Informó Eric Zambrano. Bien, y minutos después de este anuncio, el presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional anunciaron que mantendrán el respeto irrestricto a la Constitución y el ordenamiento jurídico del Estado. Veamos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Amigos televidentes y José Luis, anunciarles o recordarles que hoy a las 12 del día vamos a tener un informe especial informativo definitivamente para dar a conocer todos los detalles acerca de la disolución de la Asamblea Nacional, disposición del presidente de la República que llama a elecciones en los próximos 90 días. Así que los esperamos a todos ustedes a las 12 del día con este informe especial. Nosotros hacemos una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en La Noticia en la Comunidad. Ya venimos. De vuelta con más información, les contamos que 2 personas heridas dejó un accidente de tránsito registrado en el sector de La Aurora del Cantón Daule. Veamos. Envuelto en llamas, terminó uno de los 2 carros involucrados en el accidente de tránsito. Minutos antes, según testigos, los vehículos colisionaron y perdieron pista, quedando a un costado de la carretera. Agentes de la CTE que se encontraban en el lugar trataron de sofocar las llamas. Fue un accidente con tipología choque por alcance y volcamiento. Producto del accidente, el vehículo pierde pista, se realiza un volcamiento y se incinera uno de los móviles. Uno de los automotores era conducido por una mujer que estaba acompañada de su mascota y aparentemente se habría distraído luego de contestar una llamada telefónica, situación que será investigada por la OIAT. Venían en sentido de La Puntilla hacia Pascuales. Aquí el procedimiento hasta ahorita es llevar los vehículos al centro de detención vehicular y posterior la Fiscalía designará para las investigaciones. Antes de que lleguen los agentes de tránsito, los 2 conductores abandonaron el sitio del percance. Se informó que habrían salido con golpes y heridas leves y acudieron a una casa de salud. Informó Jorge Salazar. Amigos televidentes, hoy a las 12 en punto vamos a tener un informe especial acerca de todo lo acontecido, acerca de la muerte cruzada, la disposición del presidente de la República, Guillermo Lasso, al mediodía. Bueno, ahora vamos a darle paso inmediatamente a Priscila Cadena, quien se encuentra en los exteriores del Palacio de Carondelet, para darnos detalles de lo que acontece a esta hora. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, acá estamos en el centro histórico de la ciudad, en el Palacio de Carondelet. Ya se registra bastante movimiento a esta hora de la mañana. Hemos contabilizado al menos que ya 9 ministros han llegado precisamente a un gabinete ampliado que se va a desarrollar acá en la sede. También ha estado el ministro, algunos ministros, ya a esta hora de la mañana precisamente pues llega también el ministro Santos Albite. Muy buenos días, ministro. La expectativa del día de hoy. Perdón. La expectativa del día de hoy. Bueno, va a ser un día normal, se van a respetar las leyes y la Constitución. Creo que era una medida necesaria. La Asamblea, en lugar de beneficiar al país, estaba bloqueando toda iniciativa. Quería desplazar un gobierno legítimamente constituido. Cuarta vez que querían echar abajo al presidente de la República. Y no tienen ningún récord que ofrecer. Nunca pasaron una ley. Llamaban a los ministros cada semana, nunca se logró nada en beneficio del país. Se seguirá respetando la Constitución, la ley. Es un día normal, a trabajar con más ánimo que antes. Ministro, ¿qué acciones se podrían tomar el día de hoy? ¿Qué decisiones para el país? Bueno, hacer un cronograma de trabajo acelerado hasta que vengan las nuevas elecciones y tratar de hacer lo mejor para el pueblo ecuatoriano. La Asamblea ha sido obstruccionista, vamos a acelerar los pasos para pasar los decretos a través de la Corte Constitucional que sean beneficiosos para el futuro del país y esperar que en las próximas elecciones el pueblo escoja bien, no solo al presidente de la República, sino a sus representantes, los que el país con gran beneplácito ha visto que han sido desplazados, no creo que representaban a la ciudadanía, han sido malos asambleístas y ahí está su castigo. Gracias al ministro de Energía y Minas, está llegando también acá al Palacio de Carondelet. La consulta es si a través del decreto se va a facilitar el trabajo energético. Lo que se va a hacer es acelerar los plazos que lamentablemente la maraña burocrática y la desidia de infiltrados correístas ha impedido el progreso del país. El presidente de la República fue electo con una plataforma de que el Estado se dedique a sus fines nobles y que el sector privado sea quien impulse la sociedad. En el sector energético, en el sector de telecomunicaciones, en el sector de obras públicas, se dará mayor cabida al sector privado. El Estado a sus nobles fines de la seguridad. Lo importante, quiero resaltar, es que se va a respetar estrictamente el orden legal y constitucional. Todas las medidas nuevas que se tomen serán puestas en consideración de la Corte Constitucional. Dentro del marco legal que tenemos se acelerarán los trámites, se tratará de desburocratizar el Ecuador que estaba maniatado por leyes correístas, por infiltrados correístas y por una asamblea obstruccionista que nunca dictó una ley en beneficio del país. Lo único que se decretarán, si la ley lo permite, se harán, no se harán nada fuera de la ley. Bien, bueno, han sido las palabras del ministro de Energía, Fernando Santos Albite. Está haciendo su ingreso al Palacio de Carondelet. El día de hoy va a existir reunión de gabinete precisamente acá en el centro histórico de la ciudad. Lo que el ministro ha dicho es que ha puesto a consideración todas las decisiones, pues serán puestas a consideración a la Corte Constitucional. Mientras tanto, pues crece la expectativa acá en los exteriores del Palacio de Carondelet, en el centro histórico de la ciudad, pues es el 10º ministro que hace su arribo acá justamente pues para tener esta reunión con el presidente Guillermo Lasso. Se tomarán decisiones importantes, ya lo dijo el ministro, también desde su cartera de Estado. Nosotros nos vamos a mantener en este punto y recuerde, amigo televidente, que tendremos pues una emisión desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde para llevarles todos los acontecimientos y lo que está sucediendo en nuestro país. Seguimos con ustedes, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeras. Desde Carondelet estamos poniendo punto final acá en la noticia en la comunidad, pero tenemos más aquí en RTS. Claro que sí, recordarles que tenemos una emisión especial hoy a las 12 del día hasta la 1 de la tarde, precisamente de todo sobre la muerte cruzada, esta figura legal aplicada por el presidente de la República. En este momento vamos a seguir con más, mi querido José Luis. Viene la entrevista del día con Jorge Escobar. Gracias, compañeros. Así es, de inmediato vamos a conectarnos con el ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, para hablar de esta aplicación de la muerte cruzada, que en el artículo 148 es la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, Francisco? Gracias por atendernos. Finalmente el presidente se decidió ante sendas circunstancias. Habla de una obstrucción legislativa a su gestión. Hola, Jorge, ¿cómo está? Buenos días con todos los que nos siguen a esta hora. Efectivamente, el presidente hoy en la mañana, muy temprano, decidió tomar la definición de optar por la muerte cruzada, que era algo que había estado sobre la mesa durante mucho tiempo. Cuando yo estuve de ministro en junio del 2022, pues tuve que enfrentar una triple situación en la calle, con las manifestaciones, en la Asamblea, con la posibilidad de destitución del presidente, y en el Consejo Nacional Electoral con la posibilidad de revocatoria del mandato. Se pudo prevalecer sobre los tres escenarios y no hubo necesidad de ir por la muerte cruzada, pero es algo que siempre estuvo sobre la mesa. Es algo con lo que hubo que lidiar desde el comienzo del mandato del presidente, y hoy que ha sido adoptada, pues estamos ante un proceso inédito en el que habrá que tener mucho cuidado para no estropear el andamiaje institucional ni constitucional del país, pero hoy por hoy el presidente pues tiene 6 meses para poder implementar todas aquellas normas, decretos, resoluciones que estaban pendientes y que son necesarias para afrontar los problemas de los ecuatorianos. De hecho, ha informado hoy temprano en esa cadena que el primer decreto ley para bajar los impuestos que beneficiarían a un poco más de 360.000 personas, familias, se envió ya a la Corte Constitucional. Efectivamente, la Corte Constitucional tendrá que hacer ese control previo al cual se refiere, si no me equivoco, el artículo 148 de la Constitución, porque es una ley en materia de urgencia económica. Tendrán que ellos revisar que todo esté más o menos en orden, pero yo creo que es la oportunidad de poner la casa en orden, de ajustar las tuercas, de afrontar los problemas. Hoy no hay pues resistencias de ningún índole. Desde las 7 de la mañana, cuando ya se dictó el decreto, se eliminaron cualquier tipo de resistencias producto de lo que llamamos democracia y de lo que se entiende por oposición política. Así que hoy hay que trabajar dentro de un periodo de tiempo definido, un marco constitucional específico, y obviamente sabiendo que tendremos un horizonte de elecciones en este mismo año. Ahora, el presidente ha dicho que se garantizan los servicios públicos, también el orden. Incluso en los exteriores del Palacio Legislativo ya está la fuerza pública ante cualquier conato de protesta social. Mi inquietud, usted como exministro, ¿cree que habrán grandes manifestaciones o movilizaciones masivas porque se ha disuelto a la Asamblea Nacional? Esperemos que no. Todo dependerá también de cómo se maneje el Ejecutivo, porque es un momento muy sensible en la historia política del país. Es más, es la primera vez que se adopta este proceso, al menos desde la Constitución de Montecristi, que rige desde el 2008. Por lo tanto, hay que actuar con mucha prudencia y con mucha sapiencia y con mucho respeto del ordenamiento constitucional. No nos olvidemos que la muerte cruzada está en la Constitución. Obviamente que los actores políticos tendrán cada uno su opinión de eso, pero es una herramienta constitucional. Hoy lo que resta es mirar hacia adelante. Yo creo que no debería haber condiciones de inestabilidad social, tomando en cuenta que las mesas de diálogo, que fueron un ejercicio extraordinario que se llevó a cabo el año pasado, generaron las condiciones para que haya más paz social desde el punto de vista político, porque permitió, a través de esas mesas, trabajar a las organizaciones sociales directamente con el poder. En todo caso, estamos ante una hoja en blanco, y esa hoja en blanco tiene que ser escrita por el Poder Ejecutivo, también por los poderes instituidos y, por supuesto, también por la sociedad. Estamos por concluir. Francisco, usted como jurista, ¿qué opinión tiene sobre la posible presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional? Porque muchos asambleístas de oposición en la víspera dijeron que no estarían dispuestos a acatar esta decisión del presidente. Bueno, somos un Estado de derecho y de justicia, de derechos y de justicia. La Corte Constitucional es la última intérprete de la Constitución. Si los asambleístas consideran que están asistidos de la razón
por haberse dictado el decreto de muerte cruzada y que se oponen a este decreto, pues entonces que reivindiquen sus derechos frente a la Corte Constitucional, y ellos son los que deberán resolver. Desde mi punto de vista, el decreto está bien tomado, se justifica perfectamente, y hoy por hoy cualquier inconveniente o diferencia de criterio que haya en ese sentido tendrá que resolverlo la Corte Constitucional. Pero lo más importante aquí es que este tiempo tiene que ser aprovechado para resolver los problemas de los ecuatorianos y para buscar, esta vez, generar y provocar un gran acuerdo de unidad política entre las diferentes fuerzas que conforman este hermoso país. ¿En qué medida la anticipación de elecciones perjudica la estabilidad económica? Usted como exministro sabe que aquello determina un nuevo plazo. En 7 días el CNE debe de convocar elecciones y tiene máximo hasta 3 meses para que se organicen. Sí, esto apresura todo y todo apresuramiento genera complicaciones. Va a poner a trabajar duro al Consejo Nacional Electoral, va a poner a trabajar duro a la Corte Constitucional también, porque tendrán que revisar los decretos de urgencia económica, va a poner a trabajar duro al Poder Ejecutivo y en particular al Presidente de la República. Pero es lo que hemos buscado, es lo que hemos querido. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos problemas urgentes que resolver, como el de la seguridad, como el de los servicios públicos, como el de la obra pública, como la reactivación de la economía. Hay 6 meses para eso, no es imposible, hay que trabajar en eso, pero apegado a la Constitución, sabiendo que hay un marco definido de tiempo y sabiendo, por supuesto, que los gobernantes están aquí para resolver los problemas de los ecuatorianos. Ahora, para concluir, el mapa electoral, Francisco, porque el presidente en su momento dijo que no descartaba la posibilidad de volverse a postular, pero también habrán figuras nuevas, jóvenes sobre todo. Lo digo por lo que pasó en Guayaquil, en las elecciones seccionales. Sí, es un momento de expectativa. Obviamente que siempre puede haber figuras nuevas, pero creo que no es el momento de hablar de nombres y de personas. Creo que es el momento de hablar de procesos, de seriedad y sobre todo de responsabilidad respecto del Ecuador. Ya vendrán las candidaturas, veo que algunos ya inclusive se están anticipando a anunciar sus candidaturas hoy mismo a la presidencia. Yo creo que hay que dejar un poco esos comportamientos vanidosos o egocentristas y centrarnos más bien en lo que es bueno para el Ecuador. Y eso tiene que ver con la estabilidad social y política que aún en estos momentos requerimos, y sobre todo con el hecho de afrontar los grandes problemas que tiene el país, sobre todo el tema de la seguridad, respecto del cual toda la clase política tiene que estar unida. Agradecemos los criterios del ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Un placer, Francisco. Bueno, los invitamos también a que estén atentos a nuestra señal, pues en cualquier momento haremos emisiones especiales. A las 12 en punto ya está confirmada esta emisión a propósito de este decreto ejecutivo que ha disuelto a la Asamblea Nacional. Muchas gracias por su atención.